Muy buenos días a todos aquí en Anime y hola Anita. Este video me lo ha spameado mi hermana literalmente desde que creé el canal. Hace ya fácil unos 8 meses, 9 meses. Desde el principio me lo estaba spameando. Y pues hablemos de Shokugeki no Soma. No sé si este video va a tener apoyo, si este no va a tener apoyo, pero hey, al menos me va a dejar de spamear mi hermana esto. Por favor, dadle like a Ana Cristina, carajo. Así que bueno, una serie que pues empezó bien, sabemos cómo terminó, tenemos que hablar de cómo terminó y pues de todos esos problemas. Aún así, no creo que sepulte por completo, como mucha gente ha dicho, su peak, por así decirlo. Así que bueno, sin nada que decir, que estoy viendo Slam Dunk y Hajime no por lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Ahora prueben el link junto con mis otras redes y mi Discord, están abajo en la descripción. Empecemos con este video. Como dije, Shokugeki no Soma, una serie que pues tenía bastante potencial, empezó bien. Los primeros arcos recuerdo que me los viví mucho, me vi la primera temporada completita cuando salió, después me pasé al manga. Creo que todo, incluso hasta el punto en el que los protagonistas obtienen los puestos principales, llamémosle así, pues todo estaba bien. Es en el último arco, carajo, ¿cómo digo esto? Eh, ¿Qué le pasa a la Shonen Jump? O sea, al menos desde mi perspectiva, todos los mangas que he visto de la Shonen miento. Gintama es la excepción que confirma la regla. Gintama es la excepción que confirma la regla, pero el resto son o han terminado mal y todos se arruinan en el último arco. Todos se arruinan en esa última saga, en ese último arco y no sé qué carajos pasa. Y Shokugeki no Soma es sencillamente el caso. No sé si es que comienzan a ir mal y pues le dicen, oye, te vamos a cancelar, entonces apúrate y meten toda la carne al asador. Porque eso fue un poco lo que pasó, que ya vamos a hablar de eso. Pero como digo, aún con eso tenía bastantes buenas cosas, buenos personajes, buenos... eh, creo que Erina y Soma me gustaban mucho, aunque claramente Erina era un personaje muchísimo más trabajado que Soma, que era pues típico prota de un Spokon, válgase la redundancia. Es increíble que hable de un anime de cocina y lo define como el típico prota del Spokon. Pero bueno, el punto de todo esto es que tenía bastante potencial, para bien o para mal, arrastra lo que yo ya llamo la maldición de la Shonen Jump. El anime pues fue completamente fiel al manga en los últimos casos. En esos casos preferiría que se inventen un final mejor, siempre que sea mejor. Siempre que sea mejor, valga, lo voy a repetir hasta el infinito, pero no fue el caso. Aún así, como digo, lo malo o lo mal que termina no tapa lo bien que hizo varias cosas. Entonces, en ese video vamos a destacar lo que más me gustó a mí, y repito, a mí, y también vamos a hablar del final, porque creo que es pertinente. Entonces, vamos a hablar primero, tenemos que hablar un poco de Soma, de Erina, quiero hablar de, pues, los asientos, creo que es importante, de el padre de Erina, es importante también, me gusta bastante, creo que es mi personaje favorito para empezar. Y ya hablemos del final. 5 puntos facilitos de entender, así que empecemos. Soma querido. Como dije, es un prota muy clásico en el Spokon, alguien que quiere llegar a lo más alto, quiere pues superarse, pero aún así le dan un pequeño giro que me gusta bastante. Bueno, dos giros. El primero creo que es el más obvio y el que pues, estaba poniendo de default, que era todo el tema de la comida. Soma es un chef y sencillamente desea cocinar y todo el tema de la cocina lo maneja muy bien. El segundo giro es su propia motivación. Usualmente en este tipo de historias, la motivación siempre es llegar a lo más alto, ser el más poderoso o llegar a ganar cierto trofeo. Para Soma no es nada de esto, él simplemente quiere heredar la tienda familiar, el restaurante de la familia. Lo que lo hace al principio bastante más interesante, o le hace esta pequeña diferenciación para evitar caer en comparaciones con otros protagonistas de la misma revista. Y sí, estoy encasillando a todos de la misma revista porque al fin y al cabo la mayoría tienen el estándar de ser el extrovertido cabeza hueca de siempre. Puedes poner aquí los nombres que se te vengan a la mente. Pero como digo, esto fue suficiente para encariñarnos con Soma, saber cómo es, y el hecho de que el desgraciadito
eh, a- no tenga que aprender todo de cero, si es que no empieza ya con una posición bastante fuerte que puede competirle a los mejores de su propio año y ya eventualmente va a crecer, que es algo que gusta bastante, que crece. Sencillamente es algo que me gusta porque te quitas de tajo todo lo tedioso que podría llegar a ser explicarte ciertos elementos o ciertas características de, pues, en ese caso, la cocina. Cosa que, pues, podría llegar a ser tedioso bajo mi punto de vista. Ya te quitas eso de tajo. De hecho, personajes al costado de Soma, como los Megumin, por poner un ejemplo, son personajes que crecen con eso, que conocen más técnicas, que conocen un poquito más su estilo. Entonces, por ahí va yendo las cosas bien, sinceramente. Como digo, Soma es bastante típico en esto, pero me gusta su personalidad, me gusta este giro que se da y me gusta lo irreverente que es. ¿A qué me refiero? A él no le gusta o no le importa mucho el estatus, la posición. Él es, al fin y al cabo, alguien, digamos así, alguien que viene de una tienda familiar, no conoce nada de alta cocina, no conoce nada de esto y pues sencillamente, y por lo que dije que los primeros capítulos o las primeras sagas son muy buenas, es porque se nota bastante bien el crecimiento y el cambio de Soma desde el principio de la serie hasta cierto punto en la historia. Me explico. Aquí Soma sencillamente empieza con esto, siendo una persona que sencillamente cree que lo tiene todo, cree que es el más chingón aquí, que de hecho no falta no le hace o tiene razones para creérselo, porque supuestamente los mejores de su año lo han retado y pues ha terminado perdiendo. Los únicos dos con los que en ese momento no peleó, para ser más exactos, fueron tanto Nakiri como Hayama. Entonces, con Erina nunca va a pelear. De hecho, durante toda la serie no pelea. Y contra Hayama termina de pelear y es lo que da su cierre a su ciclo al final de pues la saga del torneo lunar, discúlpeme. Con eso sencillamente ya, para empezar, como digo, lo diferencias. Tienes una personalidad fuerte y sencillamente tienes a un personaje sobrado, porque literalmente va caminando. No es hasta que conoces a Hayama en este mismo torneo que el tipo dice, ok, tengo que entrenar, tengo que ser más poderoso, e intenta vencerlo. Ve en él un muro que no puede derrotar y de hecho le jode un poquito más en el sentido de que sencillamente el desgraciado empataron en la ronda preliminar y no se van a volver a encontrar hasta la final. Ya en la final, pues sencillamente Soma pierde, las cosas como son. Soma termina perdiendo y eso da un cambio. Por fin se da cuenta que sencillamente debe aprender las técnicas que le están enseñando. Que sus conocimientos no son suficientes. Que no ha tocado un techo. No ha tocado techo, weón. El tipo puede seguir progresando. Puede decir, ok, vamos a crecer. Vamos a seguir adelante. Hay bastantes cosas que se pueden ir aprendiendo. Eso es lo que más me agrada de Soma en esta parte de la historia. De hecho, personajes como el chef Shinomiya, disculpen que no me que casi me trago con los nombres, pues está el claro ejemplo. Sí, él perdió contra Soma, o él lo considera haber perdido contra él, pero viejo, es un chef profesional con tantas estrellas Michelin, no sé cómo es, sencillamente el tipo estaba roto, literalmente estaba roto. Obviamente iba a perder con él y de hecho no aprende mucho porque él mismo se pone eso como obstáculo. Ah, es que perdí porque pues el tipo estaba roto. Aunque sí le duele, sí sufre, no es algo con lo que se quede bastante tiempo. Pero la derrota con alguien de su misma edad, alguien de su mismo curso, le duele más. Por eso es que cuando se va con Shinomiya, aprende y decide aceptar las mismas técnicas que le están enseñando. Cosa que el Soma del principio no hubiese hecho. Y eso estuvo muy bien, me gustó. Es un avance conciso del personaje, habla bastante bien y lástima que se quedó aquí. Lo digo con toda la sinceridad del mundo. Es una lástima que de aquí Soma no crece más. Es cierto que está todo el tema de su padre, lo voy a hablar más que nada en la parte de Erina, pero de ahí no hay más. De ahí sencillamente es todo el
tema de su padre con Nakiri, pues sencillamente se la sudó bastante. ¿Qué más se puede decir? Que se hizo más fuerte, pero en cuestión de desarrollo de personajes no hubo tanto, sencillamente se volvió más OP. Podemos decir que se enamoró de Nakiri por algunas cosas que se pueden prever en el final de la serie, pero aparte de eso, nada más. Como digo, de aquí en más su desarrollo pasa más por, hey, me he vuelto OP y se acabó. Y lamentablemente esto fue, creo que un síntoma de, como ya dije, el mal final que tenía la serie. Pero como digo, al menos en las primeras sagas, al menos hasta el regreso, cuando estaba entrenando con Shinomiya, está brutal el Soma. Erina es un personaje interesante. Creo que, como ya dije, es uno de los personajes mejor escritos. eh, pero aún así, su dinámica es bastante interesante porque durante la primera saga, llamémosle así, o durante las primeras sagas, ella está más como el rol de antihéroe, enemiga, villana. No sé muy bien cómo definirla, porque obviamente su objetivo en las primeras, valga la redundancia, su objetivo en las primeras sagas es hacer que Soma pues sea expulsado, de que falle. Esto por toda una tierra que le agarró en el primer capítulo, pero aún así, sencillamente, no sé cómo definirla. Como digo, es una niña caprichosa y creo que eso está bien. Es la esencia del personaje, ser una niña caprichosa, ser esa niña que pues sencillamente es una berrinchuda, porque su vida ha sido así. Eso ya es un síntoma, no de algo malo, sino de su propio desarrollo, cómo fue creciendo. Ella tiene esa mentalidad porque fue la que le inculcó su padre, personajazo también. Entonces, aunque se está quitando esas cadenas, aún las tiene, por eso demerita bastante a Soma. Aún así, como digo, es un personaje que siempre se vio o siempre se presentó como el último, el último gran enemigo a vencer. Esa persona que sencillamente íbamos a tener que derrotar al final de la serie, que de hecho hicieron algo muy bien al rebajarla, quitarle ese estatus, por así decirlo, y lamentablemente regresarla a ese estatus fue parte de la otra vez del mal final, que ya hablaremos de eso. Como digo, Erina siempre fue este personaje que supuestamente iba a ser el último, el último enemigo de Soma. Estaba rota y todo eso. Todo esto hasta que pues la aparición de su padre. Con la aparición de su padre conocemos todo su trasfondo que sencillamente me encanta bastante. Saber que es una niña bastante dotada en el tema de pues su lengua, cosa que ya nos habían dicho, de que es capaz de experimentar sabores y todo eso, y que su padre, en una acepción malsana, por el padre de Soma, que ya vamos a hablar de eso también, sencillamente se obsesionó a tal punto de desarrollar esa habilidad que deshumanizó a Irina, lo convirtió en palabras simples, era una esclava de él que obedecía simplemente a sus propias ambiciones. No había nada, no existía nada para Irina. Irina era sencillamente un cascarón. Lo que importaba era su lengua. Eso suena mal, pero creo que me entienden. Sencillamente, al fin y al cabo, su tío, su familia, la familia por parte materna, y su abuelo, sobre todo su abuelo, fueron los que la rescataron de esa vida e intentaron convertirla en una niña normal. Es aquí donde conoce al padre de Soma, un padre, bueno, un chef que le cocina comida muy deliciosa que ella es capaz de apreciar bastante bien. Sencillamente le pone bastante precio. Cosa curiosa con todo lo que pasó con Soma. Pero como digo, su pasado es bastante coherente, bastante, eh, como digo, coherente con la vida, con la actitud que ha demostrado. Con razón despreciaba tanto la comida callejera de Soma, porque sencillamente fue lo que su padre le enseñó, que aunque sí, se ha quitado ya bastantes cadenas, aún estaban ahí bastante presentes y su parte de su ideología, ella lo compartía. Con eso, sencillamente, Erina pues va a cambiar. Con el regreso de su padre, sencillamente regresan los traumas, regresa todo. Se tiene que escapar al dormitorio de Estrella Polar, donde está Soma, porque pues es un, digamos, punto neutro, un lugar bastante, ¿cómo decirlo?
neutral, podemos llamarlo así, que ya vamos a hablar todo el tema de su padre, de los asientos y todo lo demás. Y es aquí donde ella descubre que pues la persona que tanto admira Saiba Senpai o el Chef Saiba es el padre de Soma. De hecho es la persona que le enseñó a Soma todas sus técnicas, todo lo que él sabe, todo lo que él sabe. Entonces creo que ese es el primer shock en el que ella puede acercarse más a Soma y para empezar decir, oye, tu comida no está mal, tu comida puede llegar a ser disfrutable, le da ese beneficio, le da esa seguridad. Entonces creo que por ahí podemos ir tirando por un buen camino, por una buena relación. Al final logra anteponerse a su padre, logra junto con Soma ver la situación y decir, ok, esto es así, así, así. Entonces sencillamente me gustó bastante ese aspecto, me gustó ese levantamiento, lamentablemente, y aunque termina en buen puerto, ya sabemos cómo termina la serie y sobre todo, aunque Soma también está mal parado, como digo, simplemente lo quitaron y se acabó. En cuestión de, o a cuestión de Irina, sencillamente destrozaron el personaje a mi punto de vista. Es lamentable porque había bastante juego, sobre todo con varios temas que se tocan en el final, pero eso ya será, ya lo hablaré más que nada en esa parte al final del video. Lástima, sinceramente, Irina me caía bastante bien. El tema de los asientos es bastante interesante. No me equivocaría en decir que muchos de los personajes favoritos o de los mejores personajes están en esta lista. Eventualmente son un gran plus, sencillamente un gran añadido. Es básicamente los Caballeros Dorados de su propia serie. Siento haber hecho esta comparación, pero es necesario. Son este grupo súper poderoso al cual vamos a tener que llegar. Ese estatus, ese nivel. Me gusta que incluso bastante de ellos tienen sus propias, ¿cómo decirlo?, personalidad, sus propias características y su propio trasfondo. Y sí, aunque no todos sobresalen, creo que los que más sobresalen de la alineación original, por así decirlo, son, pues, para empezar, Erina, Ishiki y Kuga, discúlpame. Aunque el resto son bastante buenos, son más que nada personajes OP bastante rotos con diseños muy bonitos. Discúlpame, pero si te gustan mucho esos personajes, esa es mi opinión de ellos. Perdóname si no opinas lo mismo. Aún así, el concepto es bastante interesante. De hecho, bastantes personajes muy rotos o muy importantes de la serie pertenecieron a este mismo grupo. Asami, pues el padre de Soma, el actual director, o bueno, el actual jefe de un hotel, ya saben a quién me refiero. Entonces, todo llegaba a ser un gran logro. De hecho, el momento en el que se te presenta a Ishiki como el séptimo asiento fue muy relevante, fue muy interesante. Y saber que son entidades con suficiente poder en la escuela para incluso, en este caso, derrocar a su propio director, fue una sorpresa muy buena a mi punto de vista. Me gustó ese trasfondo, me gustó ese giro que se le dio a la situación. Sin embargo, y aquí es donde entro un poco más al tema, me gustaría, y creo que esto fue un poquito muy llevado a las apresuradas, me gustaría saber cómo es que hizo a Sami para que convencer a todos los asientos, o a la mayoría que pues le eran completamente fieles. Que sí, que un poco con el primer asiento lo logro entender, que nos explican un poco de su trasfondo, y pues debido a su relación, la segunda asienta, pues sencillamente también ella logró asimilarse porque los dos eran panas y uno se subía al carro, el otro también. Pero no nos habían dicho que era una relación tan fuerte entre todos los asientos como para decir, ah, ok, sencillamente a excepción de dos loquitos, o bueno, tres loquitos, eh, si es que, ¿cómo se llama esto? Si convences a nuestro líder, todos nos unimos, no nos dio esa sensación de que eran un grupo tan unido. De hecho, se veía bastantes roces entre ellos. Entonces creo que fue una oportunidad desperdiciada, así la llamo como tal. Fue una oportunidad completamente desperdiciada el hecho de no profundizar más en cada uno de los aspectos de
cada uno, valga la redundancia, cayó en esta trampa. El noveno asiento se entiende porque el tipo solo quería dinero, pero como digo, los demás no. Y es que en la saga del examen del ascenso, al final de esta, cuando nos enfrentamos a los 9, a los 10 asientos, o bueno, 9 en ese caso, actuales, o eran 8, creo que si contamos a Hayama y a Erina las quitamos, creo que quedaban 8 exactos. O no sé, no recuerdo si es que a estos dos los reemplazaron en el último minuto. Bueno, el punto es cuando nos enfrentamos a ellos, nos explican un poco la motivación, como te digo, del primero. Obviamente nos hablan de la relación entre el primero y el segundo, cosa que hace bastante sentido. Y pues conocemos al noveno, que es un hijo de puta, que solo quería dinero. Pero aún así, como digo, desperdiciaron la oportunidad de sencillamente hablarme muchísimo más, de hacer que bastantes de las batallas sean muchísimo más interesantes. De hecho, las batallas más interesantes son la de Aldini por todo un tema de cómo se terminó viendo la situación, cómo venció a su enemigo, que por otra cosa. También la de Megumi por todo el tema de que peleó fuera de su cancha, pudo ganar por el mismo entrenamiento que había realizado con Shinomiya. Creo que fueron los más interesantes. Thomas en ese punto ya se había convertido en una especie de Super Saiyajin culinario, o de Aomin en culinario, ya que lo hablé con Spokon, y Erina es la persona que al final por fin sencillamente se libra de las cadenas, todo muy bien. Pero el hecho de que ya me pongas a estos personajes como los asientos fue porque es lo que pasa al final de la saga. Literalmente los principales, nuestros protagonistas, son los que ocupan los asientos al final de esta saga. Que tiene sentido que te quites de la mesa a los que ya se graduaron, a los que ya se fueron. Decir, ok, ganaron, cogieron los asientos, pero igual nosotros ya nos íbamos, bye. Pero aún así siento que estos personajes, por la temática, por la inspiración, que como ya mencioné, los 12 Santos Dorados, y es que este tipo de personajes, ándate a la serie que vayas, son OP y son muy buenos. Aquí siento que me dejaron un poquito a deber. Sobre todo, muchos más. Como te digo, los más representativos, obviamente, y lo vuelvo a decir: Ishiki, Kuga y Erina. Son a los tres a los que destaco, pero el resto me quedaron mucho a deber, muchísimo a deber. Ah, Asami, bon. Eras el mejor. Sinceramente, me encantabas. Ustedes, bueno, si es que has visto mis videos, saben la debilidad que yo tengo con los villanos. Son un tipo de personajes que me enamoran bastante. Cuando están bien escritos, los amo con locura. Pero al César, lo que es del César. Eh, lo que te hicieron al final de la obra, bon, o bueno, ni siquiera al final de tu arco, cómo te vencieron, no me gustó para nada. Creo que demerita bastante al personaje. Con eso, sencillamente, vayamos punto por punto, y pues muy resumidamente, porque aquí sencillamente no vengo a hablar todo esto, no es su video, cosa que no sé si terminará siendo, sí o no, no lo sé en el momento que estoy grabando esto. Asami literalmente fue compañero y kohai de Saiba, del padre de Soma. Lo idolatraba tanto. Y aquí hay que hablar un poquito del tema del padre de Soma, que es un concepto bastante interesante que pues, va a ser relevante también en la última parte que vamos a hablar. Y es el tema de estar perdido en la tormenta. Saiba era una persona muy talentosa, demasiado talentosa para su propio bien, que esperaban demasiado de él. Y llegó un punto en el que sencillamente no podía corresponder a las expectativas. Él sencillamente no podía ser libre, no podía seguir experimentando. Se literalmente se angustió hasta tal un punto que tuvieron que decirle: viejo, ya, basta, déjalo, ya no es sano, lárgate y haz tu vida. Con eso, sencillamente Saiba tuvo que tener un respiro. De hecho, todo el tema con la madre de Soma, cómo recupera su propia vocación, fue algo muy bonito y de las pocas cosas que rescato de la última saga, sinceramente. Con eso, vayamos ya a lo que es Asami. Asami, como digo, idolatraba a Saiba. Ver que incluso al que él consideraba el mejor chef ever fue atrapado por esa tormenta, sencillamente lo traumó. Esa es la palabra, fue traumado. Se graduó e ideó un plan maquiavélico para evitar que esto volviese a pasar nunca más a ningún otro chef en la vida.
Y creo que así, de alguna forma, él pensaba que podría evitar o sencillamente ayudar a futuras generaciones y sobre todo hacer que su propio senpai regresase. De hecho, no ayudó para nada que en todo este trajín conociese a la madre de Irina y pues también terminase un poco similar, sin hacer mucho spoiler. No sé si se llegó a adaptar, ¿no? Sencillamente después del final del manga le perdí bastante la pista al anime. Pero dejémoslo ahí porque sencillamente hablar de todo eso también es jodido. Digamos que también perdió a la madre de Irina y ya fue la última clava en el auto. Se volvió completamente loco. Se volvió completamente loco. Las dos personas que lo motivaban se fueron y sencillamente ideó este plan de crear el verdadero estilo culinario, como se mencionó. Hacer que todos los chefs sean idénticos, que todos los platos que se presenten sean idénticos, sin personalidad, sin alma alguna. Con esto sencillamente nadie más va a competir, nadie más va a tener este futuro, todo va a ser idéntico y pues todos los chefs van a presentar las mismas cocinas. Entonces te quitas de tajo todo el estrés, todo el agobio de sencillamente idear nuevos platos, de pensar, de decir, ok, con que no sé, hemos descubierto esta fruta llamada chachachán, con qué es comestible, con qué la podemos combinar, no sé, me estoy inventando cosas. Te quitas de tajo eso, si está en las recetas, tú las sigues al pie de la letra y se acabó. No hay acceso ninguno a la creatividad. Esto sencillamente está mal porque, bueno, él es el villano de toda la historia. La creatividad es parte importante del proceso culinario. Pero como digo, sencillamente para un villano está muy bien. De hecho, como ya mencioné, logró convencer al primer asiento en ese momento, una persona bastante talentosa, de que su estilo culinario podría elevarse hasta tal punto en el que sencillamente él iba a estar eh, bastante bien posicionado en este nuevo lugar y de hecho se hicieron muy buenos amigos en ese aspecto. Sin embargo, por todos los actos crueles, porque son crueles, que le dio a Irina, por eso mismo, ser la lengua de oro, como se le llamaba, o la lengua de Dios, no me acuerdo exactamente. Siempre se leí traducciones raras con respecto a eso, y no supe cómo exactamente se llamaba. La traumó, la utilizaba para todo, le decía, ok, mira, ves este sanduichito que compré en la esquina, cómelo, memoriza su sabor y ahora tíralo a la basura, porque eso es una mierda. Solo debes de comer comida de élite, comida perfecta. Y sencillamente, como mencioné en la parte de Irina, esto fue lo que le terminó generando todos los traumas. Aún así, el villano era perfecto, tenía un plan perfecto, plan que se coronó con la toma del poder de la academia. Sencillamente ahí su plan ya estaba, ya se había coronado. Como se nos deja entrever en la serie, ya estaba cerrando varios restaurantes. Entonces, no era que sencillamente con su plan o con la llegada a la academia empezaba su plan. No, con la llegada a su academia, su plan se terminaba. Es decir, ok, listo, gané. De hecho, no es hasta que Saiba se compromete a trabajar con él diciendo, oye viejo, si es que, pues sencillamente, si hacemos esto, si es que hacemos este Shokugeki entre tú y yo, bueno, entre los alumnos, y tú ganas, pues yo me volveré tu subordinado, sencillamente por mero morbo es que acepta. Y sencillamente tiene sentido, pero como digo, al final de la serie, bueno, al final de ese arco, cómo vence, cómo sencillamente se ve derrumbado, pues está bien, perdiste, pero perdiste la academia, no todo el conglomerado que habías logrado, no toda la magistrosidad que habías hecho. Apostaste la escuela, no el resto. Es cierto que si que me dicen es que la última pieza es importante, pero creo que tenías las suficientes herramientas para ayudar y a intentarlo de nuevo, pero bueno, siempre cabe y siempre van a decir, no es que se desmotivó, no es que esto, no es que lo otro. Sencillamente la Sami que yo conocí nunca se hubiese desmotivado de la forma en la que se desmotivó si es que hubiese perdido un solo Shokugeki como este. Sencillamente hubiese dicho, ok, en que me equivoqué, vamos de nuevo y volvemos a intentarlo dentro de un par de años cuando esos desgraciaditos ya estén graduados. Como digo, no me gustó, de hecho, el hecho de que en la saga final, y si le he tirado mucha hater a esta saga, que ya vamos a hablar de esta, pues sencillamente me lo muestren como alguien acabado, que sencillamente
parecía que ya no vive, sencillamente está acabado, la palabra no usar otros adjetivos, fue como que, viejo, ¿qué te pasó? Fue, como digo, la saga final fue una putísima mierda, pero ya vamos a hablar vamos de una vez a hablar de eso. Ahora sí, hablemos del final. El final tiene bastantes cosas malas, eh, pero creo que podemos entender una de ellas, sí o sí. Y es lo que hablé al principio. Parece que no era idea del autor sencillamente mezclar dos arcos, que fue lo que terminó pasando. El arco de, pues, la estrella azul, o era el Gordon Blue, no me acuerdo exactamente el nombre. Y pues el arco de los chef fugitivos, que es en el que estábamos. Creo yo, por malas ventas, básicamente. Por eso era en un mal momento en la Shonen Jump, que le dijo, viejo, tienes tal cantidad de capítulos y terminas. Se acabó. Con eso sencillamente no sé si es que en verdad pasó, pero no me extrañaría, porque en un punto de la historia literalmente se combinan esos dos, de hecho se descarta bastante rápido lo de los chefs fugitivos, pasan un par de capítulos, son derrotados y San se acabó. Adiós arco, adiós, adiós todo. Y se centraron en el torneo, básicamente. Que sí que hubo momentos en los que estos parecían ser muchísimo más poderosos y todo, sí, pero cuando les tocó enfrentar a los protagonistas, pues no hubo tensión alguna. Definitivamente fue como que, ok, fue más un trámite que otra cosa. Y en lo que respecta al torneo, de hecho, no fue para nada interesante. De hecho, lo que más se resaltó es que el torneo era eh, convocado por la madre de Erina, donde nos enteramos que también había sido víctima de la tormenta, que ya no podía comer y fue como que, ok, también pasaste por lo mismo porque en el arco anterior nos habían inducido que la había perdido por la tormenta misma, pero no sabíamos si seguía viva, qué le pasó. Aquí nos dan toda la explicación que sencillamente mejora un poquito al personaje de Asami, al menos no lo destruye tanto, ya que, hey, con razón te querías acabar con la tormenta, literalmente se llevó a las dos personas que más amabas. Vale, te entiendo, pero sencillamente la madre de Irina no es que sea una buena persona, parece bastante apática, al menos a mi punto de vista. No es un personaje que me cayese bien. Y la guinda del pastel son lo que le hicieron a mis dos personajes favoritos, tanto eh, Erina y como su padre, Asami. Y es que sencillamente a Sammy, después de perder todo lo que dije anteriormente, lo traen acá como si fuese una persona desempleada, con la barba completamente llena, que no ha hecho nada, que sencillamente se ha rendido en la vida y se ha entregado al alcohol. Básicamente. Cosa que él era muy diferente a la imagen que se tenía del personaje antes de. Y en lo que respecta a Irina, sencillamente en un punto te dicen, pues ella también está en la tormenta. ¿Cómo? Pues te sueltan literalmente el mucho texto. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso. Yo cuando leí esto, bueno, creo que ya lo he dicho, pero lo repito porque es importante. Yo cuando leí esto en el manga, fue como que, ok, listo, terminé la obra porque sencillamente ya me faltaban un par de capítulos literalmente. Dije, venga, vamos. Pero ya no volví a ver el anime, no volví a ver nada. Dije que no sé si esto lo llegaron a adaptar, si es que no, si es que sí, no lo sé, pero sencillamente aquí perdieron una completa oportunidad total en explorar la caída de Erina, que te sueltan el muchísimo texto de cómo Erina te está pasando por lo mismo que su madre y que esa es una maldición hereditaria y toda la huevada, pero viejo, muestra, no cuentes. Sé que no tenías tiempo, pero hubiese preferido que te ahorres este problema que, que me lo muestres, sinceramente. Decir que Erina podría o estuviese en peligro de entrar en la tormenta porque ese registro familiar quedaba muchísimo mejor decir que Erina ya está en la tormenta y está literalmente en sus últimas, como estuvo Saiba en su momento. No es creíble, al menos no bajo mi punto de vista. Con esto sencillamente es lo que sigue el final. Que sí, que Soma logra terminar todo esto con justamente el mismo plato, que el único plato que su madre sabía cocinar y todo muy bonito, todo muy poético, pero sencillamente te cagaste en bastantes conceptos, las peleas no fueron interesantes, los personajes no ayudaron, de hecho creo que por ahí aparece el hermano adoptivo de Soma, que creo que tenía relación con alguien ahí importante, sencillamente es un personaje
que no me importa, que parecía muy OP, pero sencillamente no tiene nada, literalmente era el clásico de este tipo edgy, que pues sencillamente no me importó. Creo que en algún punto incluso fue profesor del colegio, pero como dije, no me llegaba a importar demasiado todos los nuevos personajes que se presentaron aquí. Muchas ideas, todas metidas en el último momento, como digo, esto es bastante usual cuando el manga iba a ser cancelado. Lamentablemente fue lo que pasó, lamentablemente fue el mal momento, la serie terminó muy mal, pero no quita todo lo bueno que hizo, todo lo bueno que se hizo al principio con Soma, todo lo que se hizo con el padre de Irina, que es muy bueno, los asientos, como digo, aunque sí un poquito decepcionantes la mayoría, tres fueron increíbles, Kuga y Shiki eran personajes carismáticos, y aunque no habla mucho de ellos, está muy bien, toda la historia del padre de Irina, todo su arco es magnífico, el final tal vez no me gustará, pero sencillamente lo demás era brillante, tenía sus momentos la serie, tenía sus momentos, pero lamentablemente la Shonen Jump puede llegar a ser muy cruel en esos aspectos de la vida. Y le tocó a Soma pagar la maldición de la Shonen Jump. Carajo, esta revista creo que a veces no sé cómo hace para cancelar estos mangas. Eh, Cosas de la vida supongo, nunca las entenderé. Así que bueno, si has llegado a este punto del video, muchísimas gracias, like, comentario, suscribir, todo lo que quieran y pues nos estamos viendo el día de mañana con otro video. Bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedirte un like, que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando. Y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.